Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia, a una tarde más de formación y de academia. El día de hoy nos corresponde la conferencia virtual El teletrabajo en Guatemala. Es una conferencia que nos va a dejar mucho aprendizaje, así que tomar papel y lápiz y contamos con un gran conferencista que es nuestro querido maestro Jorge Vázquez. Bienvenido, maestro. Es un honor y un privilegio contar con su presencia acá en el programa de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los que ya han podido estar con nosotros años anteriores se han dado cuenta que nuestro querido maestro Jorge Vázquez no solo ha sido parte de nuestros docentes en forma presencial, sino que también en forma virtual y siempre nos deja muy motivados y siempre nos deja grandes enseñanzas. Así que sabemos que el día de hoy no va a ser la excepción y así que a tomar en cuenta todos nuestros consejos y tips que nos va a brindar nuestro querido maestro Jorge Vázquez. Recuerden que también el link de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua, está antes del en vivo. Ahí ustedes encuentran el link de inscripción de la conferencia que es el teletrabajo en Guatemala. Ustedes llenan todos sus datos y al llenar todos sus datos regresan a nuestra fanpage durante la transmisión. No olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Al finalizar la conferencia les voy a explicar paso a paso cómo ustedes pueden generar su diploma de participación. Exacto, ustedes lo tienen que generar, no les va a llegar a su correo, ustedes tienen que hacer los pasos, son 3 sencillos pasos y ustedes automáticamente se le descargan su diploma. Ahora sí, sin más preámbulo, voy a hacerle el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestro querido maestro Jorge Vázquez. Bienvenido, maestro, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, licenciada Sara Ruiz. Gracias por tan bonita presentación. Quiero comentarles para quienes no lo saben, con la licenciada Sara iniciamos juntos en este programa. Por supuesto que nosotros solo somos unos obreros académicos, el brillante trabajo y un buen ejemplo, el mejor en esta época de teletrabajo es la licenciada Sara Ruiz. El producto lo tenemos a la vista, así que muchas gracias, licenciada Sara Ruiz, por tomarme en cuenta y poder coadyuvar al mensaje de nuestra querida Universidad de San Carlos y enseñar a todos. Bienvenidos y bienvenidas, comunidad sancarlista, invitados especiales. Gracias al señor rector, al Consejo Superior Universitario, al programa de educación continua, cursos de actualización. Gracias por la invitación y aquí estoy presto a desarrollar este tema de teletrabajo y vamos a iniciar con entender que el auge del teletrabajo, fíjense que estoy hablando del auge del teletrabajo, no solo en Guatemala, sino en muchos países en el mundo. Precisamente el antecedente que tenemos es la pandemia. Ese antecedente, pues derivado precisamente de este fenómeno que para todos fue extraordinario, se define como un brote epidémico que afectó a muchas regiones, a varios continentes y hasta la fecha han habido determinadas pandemias como la viruela, como el sarampión, como la gripe española, como la peste negra y el VIH. Si bien es cierto que ya existía, especialmente en países de Europa Oriental y en Estados Unidos, teletrabajo, este cambio abrupto en esta modalidad de trabajo cobra auge, especialmente en algunos continentes, y de este lado fue en Latinoamérica. En Latinoamérica porque no teníamos y no tenemos algunos lineamientos propios de cómo desarrollar esta modalidad. Vamos a ver más adelante lo que tenemos, algunos instrumentos jurídicos aislados relacionados con el teletrabajo, pero nos encontramos frente a una realidad que tuvimos que llevar de acuerdo a lo que estaba sucediendo. Yo no sé si ustedes recuerdan, seguramente sí, que cuando nos vendían memes de que había algo que se llamaba coronavirus, habían sendos memes relacionados con esto, y creo que no estuvimos preparados en ningún sentido, no tuvimos la contención adecuada precisamente para darnos cuenta que se venían cambios abruptos, no solo en la vida cotidiana, sino en el trabajo.
Veamos un poco de lo que mencionamos de las pandemias. La pandemia trajo algunas ventajas, es precisamente que la investigación tuvo que hacerse mucho más rápido, se vieron resultados aceleradamente, de allí que la globalización nos trajo plataformas, nos trajo algunas herramientas tecnológicas que nos dieron la posibilidad de un conocimiento rápido, de una forma de trabajar rápida y cambios de cultura también. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no conocíamos muchas herramientas o plataformas como ahora, no obstante que ya existían. Hay plataformas educativas, hay plataformas laborales que ya existían y que nosotros no las conocíamos o simplemente no nos interesaba conocerlas. Algunos sí, ya las conocían. El teletrabajo existe, por supuesto, antes de la pandemia. Vamos a ver ahora algunos antecedentes del mismo. También es importante conocer cómo aquí en Guatemala, a través de la declaratoria del estado de calamidad pública por la epidemia del coronavirus, COVID-19, a través del decreto 5 2020, a través de ese decreto, es que fue el primero, esto tuvo modificaciones, pero digamos que el primer antecedente que tuvimos fue ese. El primer antecedente de este cambio y de esta contención, pero principalmente de una nueva modalidad de trabajo. Repito, esto tuvo algunas modificaciones, pero el cambio en general lo tuvimos a partir de este decreto gubernativo, el que fue ratificado por el Congreso de la República. Por supuesto, no vamos a detenernos a leerlo, sino que lo vamos a pasar y vamos a extraer de allí lo más importante de lo que establece este decreto. Entre ellos encontramos limitar el derecho de libre locomoción. Esto significaba quedarse en un lugar determinado, cambiando o manteniendo la residencia de la persona en los lugares afectados, limitando inclusive la circulación de vehículos o todo tipo de transporte, así como impedir la salida o entrada de personas a zonas afectadas. También limitar las concentraciones de personas y prohibir o suspender toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones que representara un riesgo para la salud de los habitantes de la República. Esto poco a poco fue conformando una nueva visión de la interacción social, llegando también a la parte laboral. Ordenar al Ministerio de Salud la evacuación médica de las personas nacionales extranjeras, residentes o en tránsito con sospecha de COVID. Aquí vamos a encontrar algo bien importante de ese decreto. Vigilancia y monitoreo de los puestos fronterizos, puertos y aeropuertos con relación a los viajeros y tripulaciones procedentes de países con casos confirmados del coronavirus COVID-19. Anteriormente mencioné, perdón, aquí mencioné, este es un decreto, yo lo mencioné como un acuerdo, perdón, este es del Congreso de la República, rectifico. Esa es la parte importante aquí de la vigilancia y monitoreo de los puestos fronterizos, también no realizar ningún viaje que no se considere estrictamente imprescindible. Esto nos fue llevando a crear nuevas situaciones, como lo que ustedes ven en la diapositiva, el fomento del teletrabajo, en todas las situaciones en las que era compatible con las tareas y responsabilidades de cada puesto. También fomentar las reuniones de forma remota mediante aplicaciones o programas informáticos para comunicación, videoconferencias y videollamadas. Fíjense que el teletrabajo vamos a irlo desarrollando en relación a qué es. En ese momento, teletrabajo era quedarse en casa y trabajar de la manera que se pudiera desde casa. También le llamamos home office, vamos a ver ahora la diferencia. Y entonces teletrabajo era básicamente quedarse en casa, trabajar en casa, así como se escucha. O sostener algún tipo de reunión o de reuniones a través de herramientas electrónicas, las herramientas que nos brindan la posibilidad de hacer videoconferencias o videollamadas. Le llamamos
de mala manera plataformas, pero esas no son plataformas. En algunos casos van a pertenecer a las plataformas, pero son herramientas tecnológicas. Aquí vamos a ver si es teletrabajo o es home office. Y cito de la Real Academia la definición de neologismos. Los neologismos van a ser términos o extranjerismos que se van a utilizar ante la ausencia de términos de la lengua española. Se van a ir adaptando a determinada definición. Hoy por hoy yo creo que la Real Academia se encuentra ante un gran aprieto porque están constantemente generándose, o yo creo que ya superó el quehacer tecnológico, ya superó a la Real Academia, y antes la Real Academia era muy exigente con la solicitud, con el estudio de un término, pero ahora yo creo que a la Real Academia no le ha quedado otra que tomar el término y de oficio ellos adaptarlo al último diccionario en su última versión. De allí que ustedes, si ahora buscan home office, no lo van a encontrar como un término, van a encontrar una idea de lo que significa, pero no van a encontrar más que una alusión. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en la Real Academia es la definición de teletrabajo, porque teletrabajo es un término mucho más amplio en relación al home office. El home office se entiende como trabajo en casa y es un neologismo o un anglicismo porque viene del idioma inglés. Entonces, ante la pregunta, ¿es teletrabajo o es home office? Es teletrabajo. La palabra correcta es teletrabajo porque el teletrabajo se puede realizar a distancia en cualquier lugar, independiente del centro de trabajo, o simplemente es una alusión al teletrabajo y no está aceptado por la Real Academia. El teletrabajo entonces va a ser una modalidad en que una persona va a desempeñar determinada labor en el lugar que él elija o que sea pactado con el empleador, que puede ser en la casa, vamos a ver más adelante bastante de ello, o puede ser en la oficina o un lugar distinto. Allí pueden ver una captura, o pude haber dicho screen, ¿verdad? Sería interesante ver si existe la palabra screenshot, el término, no creo, pero si alguien lo puede ver, los invito, yo aquí los puedo ver, entonces los invito a que si alguien lo tiene, que me cuente si existe, pero aquí les puse una captura del último diccionario, de la última versión de la Real Academia en relación al teletrabajo. Entonces ustedes ahí pueden ver la definición de teletrabajo. Veamos algunos antecedentes del teletrabajo. Fíjense que alguien puede estar viendo esta diapositiva y va a decir, no, yo sabía que había antes de los años 70. Ahora, el teletrabajo tiene ciertas características que le dan calidad a esa modalidad. Es decir, no todo el trabajo que se hace fuera de la organización va a ser teletrabajo. El teletrabajo, ustedes ven esa diapositiva, que surge en los años 70. Entonces, alguien que esté pensando, no, yo sé que surgía antes de los años 70, vamos a ver las características. Siempre vinculado, este es el soporte del teletrabajo, soportado en las tecnologías en la tecnología, en la información y la comunicación, en las TICs, en las famosas TICs. Si no está soportado en las TICs, no es teletrabajo. Entonces, antes de los años 70, si bien se hacía trabajo todavía no en Guatemala, o por lo menos no hay un antecedente documentado de ello, no era teletrabajo porque no llenaba estas características. Entonces, el teletrabajo consistía en un trabajo que se realizaba fuera de la empresa, utilizando las redes de telecomunicaciones, cumplir con las cargas laborales asignadas. Pero importante, y en lo que voy a insistir porque continúa, que debe de soportarse en las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Y ahí pueden ver ustedes el significado del término, tele, lejos, distancia, y en este caso se refiere al trabajo en telecomunicaciones,
y es por lo que se ha etiquetado como el trabajar desde casa o hacer un trabajo fuera del centro de trabajo. Ahora, esta etimología va a hacer referencia al desplazamiento del centro de trabajo o del lugar original del centro de trabajo, como ocurrió en el modelo industrial de los años 70, que hizo que se desplazara la fuerza de trabajo fuera precisamente del lugar original. El teletrabajo surge para evitar desplazamientos como una necesidad, para evitar aglomeraciones y problemas de movilidad, al tiempo que se reducía el consumo energético. Eso fue por la famosa crisis de los años 70 del petróleo y de los combustibles en los años 70 en Estados Unidos. Entonces, para evitar ese desplazamiento, se crean plataformas para que la clase trabajadora pudiera realizar sus actividades desde un lugar distinto al centro de trabajo. Es en 1994, con el terremoto de California, que se comprobó lo efectivo del teletrabajo. Y yo siempre digo que el teletrabajo es una inversión a mediano plazo de la organización y por supuesto tiene algunas ventajas también para el teletrabajador. En ese momento no solo se fomentó, se promocionó el teletrabajo, sino que también hubo excepciones de tipo arancelarias en un 25% a las organizaciones que fomentaran el trabajo fuera del lugar de la organización o desde la casa, como originalmente se concibió el teletrabajo. También otro antecedente es el atentado a las Torres Gemelas, que se mostró como una solución en ese momento. Aquí yo voy a mencionar más adelante la parte cultural, pero aquí tenemos una parte cultural porque aquí el teletrabajo, si bien ya existía en esa década en Estados Unidos, la misma empezó a expandirse en todo Estados Unidos, primero en Nueva York, luego en las ciudades aledañas, luego en los estados aledaños y luego empezó a fomentarse en todo Estados Unidos. Aquí hay una parte cultural y que es verdadera, tal vez ustedes la van a escuchar decirle, pero es válida. Miren, por ejemplo, aquí en Guatemala, aquí en la capital, han estallado bombas en algún bus, han pasado tragedias, pero si eso fue en la zona o en una zona determinada y yo estoy fuera de esa zona, no me afecta. Me afecta como tragedia, me afecta como guatemalteco. Yo digo, qué pena y cuántos muertos y qué difícil está la situación, y tenemos ahí una media conversación entre amigos tomando un cafecito. De verdad que está duro, en Guatemala todo se está poniendo duro y qué difícil, y se acabó. Y nadie le va a pasar por la mente, pidamos teletrabajo. Porque culturalmente el teletrabajo no se ha visto bien, y teletrabajo es decir, mire, despídame o mire, no me ponga trabajo. En Estados Unidos pasó lo contrario. La clase laboral, la fuerza de trabajo, empezó a pedir teletrabajo. Empezó a pedir que se le incentivara con teletrabajo porque les daba miedo, porque les daba pánico, porque ellos no querían vivir lo que había pasado en el caso de las Torres Gemelas. Sin contar que muchas personas se quedaron sin un espacio físico de trabajo, entonces se incentivó el trabajo desde casa o a distancia. Decía eso porque vamos a ver la parte cultural de cómo se concibe el teletrabajo aquí en Guatemala. En conclusión, en el segundo párrafo, surge en los años 70, soportado en TICs. Aquí soy bastante enfático y lo voy a estar repitiendo. Soportado en TICs, vinculado siempre a la tecnología de la información y comunicación, y va a comprender trabajos que se realizan en un lugar fuera de la organización, que es otra de las premisas que vamos a encontrar. Fuera del lugar de la organización, no necesariamente en casa. ¿Para qué? Para cumplir las actividades que le son o que le fueron asignadas al teletrabajador. Veamos en Guatemala. En Guatemala, soportado en TICs, los primeros indicios de esta modalidad lo tenemos en la década de los 90. Principalmente lo que tenemos documentado es el trabajo que se realizó con la creación de páginas web, mantenimiento, contabilidades, asesorías, consultorías en diferentes ramas, periodismo y call center.
Inclusive los call centers fueron los que iniciaron con plataformas de tipo laboral aquí en Guatemala para poder echar a andar el teletrabajo y en un espacio que no era precisamente la casa. Muchos de esos trabajadores, o muchos de esos trabajos, perdón, fueron publicaciones que se presentaron en determinadas empresas que presentaban también ofertas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, remunerado por medio de PayPal y un depósito a una cuenta bancaria o tarjeta bancaria. Veamos la definición de trabajo. El teletrabajo es una forma de organización laboral, es decir, es una modalidad que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la organización, sin que se requiera la presencia física del trabajador o contratista en un sitio específico. Desglosemos la definición. Primero vamos a establecer que es una modalidad de tipo organizacional, es decir, que va a llevarse a cabo dentro de una organización determinada, que va a ser el medio, pero que los elementos personales van a ser el empleador y el empleado. ¿Y en qué va a consistir? Va a consistir en el desempeño de determinadas actividades en teletrabajo con una retribución soportándose en las TICs, en las tecnologías de la información y de la comunicación, para así tener un contacto entre el empleado y el empleador y la organización, sin que éste realice una actividad presencial o una actividad presencial, de tal suerte que la organización pueda acudir al teletrabajador en cualquier momento sin que esté en una modalidad física o una modalidad presencial. Ahí vemos en la diapositiva que actualmente las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de realizar teletrabajo por cualquier tipo de organización. Sí, es muy cierto, se puede, ahora cualquier organización puede realizar el trabajo. La situación es que debe de tener alguna erogación la organización para realizar el teletrabajo. Para los que están ingresando, he estado diciendo desde el inicio que teletrabajo no es quedarse en un lugar contestando el teléfono, no es quedarse en un lugar recibiendo correo, ¿verdad? Entonces, sí, cualquier organización tiene esa posibilidad, es cierto, pero tiene que hacer una erogación. Yo le llamo inversión a mediano plazo, porque tiene sus ventajas de acuerdo también a la naturaleza de la organización. ¿Qué nos dice la OIT en relación al teletrabajo? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo y nos define el teletrabajo como una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalación de producción, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en la oficina. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, TICs, hacen posible esta separación, facilitando la comunicación. Desglosemos la definición, que no está muy alejada de la doctrinaria. El teletrabajo es una forma de trabajo, es decir, que es una modalidad. Se realiza a distancia, es decir, fuera del centro de trabajo, fuera de la organización, y separa al trabajador del contacto con compañeros y con la misma organización y colegas que estén dentro de un área determinada. Las nuevas tecnologías, también la OIT nos menciona aquí, las TIC, hacen posible que se facilite el teletrabajo y hace también posible no solo que se facilite, sino que se incentive para que la organización pueda echarla a andar. Una distancia que hace el teletrabajo la opción ideal para situaciones excepcionales en las que se debe evitar el contacto físico. Hoy por hoy ya no es una situación excepcional, es una situación ordinaria que va a promover una nueva modalidad sin que haya una necesidad para echarla a andar. Por supuesto, se debe evitar el contacto físico, pero no es ese el primer objetivo del teletrabajo, como pasó ahora con la pandemia.
Ahora, se entiende el teletrabajo como una forma de organizar el trabajo que reúne las siguientes condiciones para que pueda llevarse a cabo. Un trabajo que se realiza fuera del lugar normal, de manera que el teletrabajador no se encuentra físicamente vinculado a su centro de trabajo en la totalidad de tiempo, que cumple con sus obligaciones contractuales. Ahora, es importante aquí establecer en esta condición que acabo de leer, ya he dicho que efectivamente la premisa es que se va a llevar a cabo el teletrabajo fuera del lugar habitual de trabajo. Pero miren qué importante es que no está físicamente vinculado, pero legalmente sí, y con los mismos derechos y obligaciones de cualquier trabajador. Eso no lo va a hacer distinto. La diferencia, vamos a ver también un poco más adelante, que lo voy a mencionar, es cómo yo voy a probar que tengo los mismos derechos y obligaciones. ¿Cómo yo voy a hacer valer que tengo los mismos derechos y obligaciones? Ahora, un trabajo que implica el uso y soporte de las tecnologías de la información y la comunicación. Vengo mencionando desde el principio que si no se soportan las TICs, no es teletrabajo. Y voy a repetir para los que están ingresando, contestar correos, contestar llamadas telefónicas o llevarme trabajo a la casa, eso no significa teletrabajo. Sí va a ser un trabajo a distancia, definitivamente sí lo va a hacer, pero no es teletrabajo porque no está soportado en las TICs. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva que una de las condiciones es esa, que se desarrolle a partir de las TICs. Un trabajo que se organiza de manera diferente, este es un factor clave, ya que aunque cumpla las variables anteriores, puede existir labores que se realicen fuera de los centros de trabajo con apoyo de tecnologías, pero no son teletrabajo como lo que acabo de estar mencionando, ¿verdad? Las personas que están realizando cualquier otro trabajo y aunque estén apoyados en TIC, pero no tiene la calidad de esa modalidad. Veamos ahí, por favor, las áreas con las que se relaciona el teletrabajo. Muy importante, yo hablé de la cultura. Veo que hay en línea y me pueden mandar ahí a través del chat. ¿Qué piensan ustedes del teletrabajo? O cuando les dicen, yo soy teletrabajador, yo trabajo desde mi casa, ¿qué es lo primero que se piensa? Hablando culturalmente, ¿qué es lo primero que piensan ustedes? ¿Cuál es la etiqueta que hay aquí en Guatemala en relación a eso? Si alguien quiere contestar en el chat, me puede decir, aquí yo lo voy a ver, pero culturalmente hay una manera de pensar de la persona que hace teletrabajo. No nos parecemos en ello a otros países, ya que la cultura del teletrabajo todavía no tiene el arraigo. Sí, María Bautista, que no trabaja, efectivamente. Bueno, lo que dijo Jorge sí es cierto, pero no lo voy a repetir aquí. Trabaja en línea, ahora que lo vivo, que es realmente agotador, que no trabaja, me dicen, sí, gracias por, por su opinión. Y saben que dichoso que está en casa, también lo he escuchado, Stephanie, es que no trabaja, que es un vago, dice Claudia. Creen que no cumplimos el horario, realmente en ocasiones se trabaja así, es muy cierto. Muchas gracias por su participación, que trabaja cuando quiere. Bueno, sabe que eso de que trabaja cuando quiere sí puede ser, Gisela, siempre y cuando cumpla con el contrato original, ¿verdad? Y sí es cierto, el teletrabajo puede ser mucho más agotador. Gracias por sus opiniones. Efectivamente, tenemos que ir creando una cultura de teletrabajo. Eso es cultural, porque cuando en Guatemala se dice, para mencionar Guatemala, porque es muy de Latinoamérica, se menciona, yo soy teletrabajador, dichoso, qué sabroso, qué rico. Y ahora veo unas opiniones allí que dicen, bueno, ahora que yo ya lo hago, ya veo que no es tanta dicha, ¿verdad? Efectivamente, ya no es tan alegre como parecía el trabajo en casa, ¿verdad? Tenemos una cultura arraigada aquí, pero también hay responsabilidad de no tener instrumentos adecuados que nos den lineamientos de trabajo y también de las organizaciones que de repente van a mandar a distancia a una persona a contestar teléfono. Entonces, la cultura debe de ir en relación a las condiciones anteriores que ustedes están viendo aquí, que regresé, que ustedes ven aquí.
Esas son las condiciones que debe de tener el trabajo para que él mismo pueda ser una modalidad del trabajo. Es importante ello. Entonces, no es solo un trabajo a distancia, porque entonces va a pasar lo que ustedes me están diciendo, que, no está trabajando, qué rico, dicen, ¿verdad? Qué sabroso, que trabaja de dichoso, ya quisiera yo. Entonces hay que crear primero una cultura e incentivar que estar en teletrabajo no es descansar, pero también no solo para la organización, no solo plasmarlo en un instrumento jurídico, sino que también exigirle al legislador que lo deje plasmado y cambiar la mentalidad de la organización y también del teletrabajador, porque yo creo que todos podemos ser teletrabajadores, pero más adelante vamos a ver el perfil, pero hay ciertas condiciones que debe de reunir un teletrabajador, porque si el teletrabajador también está pensando, ay, qué rico, me voy a ir a casa, entonces ya tenemos un problema allí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema grande. También está relacionado con el medio ambiente o el medio humano sano. ¿Por qué está relacionado con ello? Porque, ¿qué va a pasar en el teletrabajo? Vamos a cuidar directa o indirectamente el medio humano sano, no lo vamos a contaminar tanto, vamos a evitar utilizar el vehículo, vamos a utilizar las aglomeraciones. ¿Se recuerdan ustedes? En pandemia vimos algunos fenómenos que se dieron en relación a la flora y la fauna. Por ahí vimos algunos videos de animalillos que no los habíamos visto en ciertas temporadas y ahora ya los veíamos salir. Yo escuché algunos fenómenos que se suscitaron también en Guatemala, en todas las regiones de Guatemala. También es importante aquí resaltar que hasta el cambio climático, fíjense que en años anteriores, yo no sé si ustedes recuerdan o supieron, porque hay algunos muy jóvenes y algunos no tantos como yo, que seguramente sabían que llovía en alguna época del año. Y eso ya no pasaba de algunos años para atrás. De algunos años o este año, mejor dicho, me voy a atrever a decir este año, que fue cuando yo lo vi, lo pude comprobar. Llovió cuando las abuelitas nos decían que iba a llover. Por ejemplo, un Viernes Santo. Por ejemplo, un día de enero. Llovió cuando nosotros crecimos aprendiendo que iba a llover, algo que ya no sucedía. Entonces, hasta en eso, hasta en el cuidado del medio humano sano, decía directa o indirectamente, porque realmente será una ventaja accesoria y un área con la que sí se relaciona directamente, pero que no va a ser el fin primordial, pero es una ventaja y es una ganancia en relación a estas áreas. También hay una optimización de procesos y trámites en línea, porque se entiende que al hacer teletrabajo va a ser mucho más rápido, va a tener validez, va a tener confiabilidad y se va a poder echar a andar en tiempo real. Se entiende que así es el teletrabajo, porque para eso está soportado en TICS. Y por eso vuelvo a poner el ejemplo de los correos. Si yo mando correos, no es en tiempo real. En tiempo real yo lo puedo mandar, pero lo estará recibiendo la persona en tiempo real, lo abrirá en tiempo real, entonces eso va a ser distinto. Por supuesto, cuando hay una plataforma que soporta el teletrabajo, hay una optimización de procesos y eso va a ser mucho más ágil, confiable y válido el teletrabajo. Hay una inclusión social, miren, muy importante, muy importante, porque en esa inclusión social, los grupos que por alguna manera no pueden presentarse de manera física al centro de trabajo, lo pueden hacer aquí. Por ejemplo, personas con capacidades distintas que originalmente no van a ser tomados en cuenta en una relación de trabajo en la modalidad presencial, sí lo pueden hacer en el teletrabajo. Entonces es muy importante lo que le aporta el teletrabajo. Veamos el sentido del trabajo y la organización. Les dije anteriormente, es importante también que la organización haga del teletrabajo no un trabajo a distancia, sino que soporte laboralmente, legalmente y tecnológicamente el teletrabajo.
Y por ahí les dije también que el teletrabajador entienda que no va a su casa a descansar. Entonces vemos ahí el sentido del teletrabajo y la organización. ¿Qué significa llevar el trabajo hacia el trabajador? Eso significa. Eh, También orientado a personas que realizan tareas con herramientas informáticas y de comunicaciones, posibilita trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces, miren qué importante el sentido, que la organización entienda que le está, es cierto, le está llevando el trabajo al trabajador al lugar que pacten o al lugar que elija, pero no significa que le está dando vacaciones. Entonces, en ese sentido también está orientado a que se utilicen plataformas, de ellas que se deriven herramientas que sean utilizables y del conocimiento, tanto de la organización como del teletrabajador. Es más importante el resultado del trabajo que el lugar donde se realiza. Aquí lo relaciono con la promoción de la planificación de trabajo por objetivos y se mide por resultados. Le comenté a alguien en relación a su opinión y que dijo que podía, creo que dijo algo así como que podía trabajar a cualquier hora. Sí, efectivamente puede ser porque el teletrabajo principalmente se mide por el producto. Es decir, yo puedo estar desde el lugar pactado o elegido para trabajar, pero ¿cómo le voy a cumplir a la organización? A través del producto. Es distinto a la modalidad presencial. Y miren, yo como guatemalteco les voy a decir algo, yo sé que ustedes lo saben. ¿Cuánto compañero no hemos tenido que está sentado y sí pasa sentado ahí sus 8 horas que por ley corresponden como máximo, pero no hace nada, no entrega producto, ¿verdad? Que todos conocemos, yo sé que ahorita se les vino 2, 3, y no es que espero en Dios que no sean más, pero se les vinieron 2, 3 y hasta de los nombres se recordaron o del rostro y hasta ya mencionaron el nombre. Entonces, el teletrabajo no es por el tiempo presencial, sino es por la calidad del trabajo que voy a presentar, por el producto. Entonces, sí, efectivamente, a quien comentó, si es por el producto, yo voy a administrar ese tiempo. Entonces, administrando ese tiempo, la modalidad se puede llevar de dos maneras en relación a la organización y al contrato de trabajo. Esto es importante. Que la persona administre su tiempo y que presente el producto o que únicamente presente el producto de acuerdo a su administración y no va a tener la fiscalización patronal constante, pero sí esta puede ser plasmada en el contrato de trabajo que va a tener la fiscalización, por supuesto, a través de los medios tecnológicos. Hay programas, sendos programas hoy por hoy en el teletrabajo, en el que los representantes patronales o el mismo patrono puede estar fiscalizando al teletrabajador. Por ejemplo, en los casos donde hay turnos de noche y que de repente el teletrabajador está muy cansado y se duerme, hay una persona ahí que le está hablando o que lo está alertando que si está ahí o simplemente quiere una respuesta o un hola para saber que está pendiente o de repente también vía telefónica para entender y saber que es la persona que se le contrató la que está haciendo el teletrabajo. Entonces, maneras de fiscalización patronal hay a través de esta modalidad de teletrabajo. También significa ahorro en costos para el teletrabajador, la empresa, la sociedad y el cliente. Creo que aquí es un ganar-ganar en esta modalidad porque va a haber un significado de ahorro en el teletrabajador, en la organización y en el cliente si ese fuera el caso, porque no todos los casos van a ser de cliente. En el teletrabajador va a ser un ahorro en muchos sentidos, desde la salud hasta los costos de desplazamiento para la organización también. Ahora, la organización lo que no debe, y eso debe quedar plasmado en lo que el legislativo vaya a aprobar, en relación a que no porque se quede en casa y porque tiene un ahorro en costos, entonces yo
¿Voy a disminuirle su salario? No. El teletrabajador tiene que tener los mismos derechos y obligaciones y está prestando el mismo producto. Ya vamos a hablar también del equipo. Vamos a hablar del equipo, que es otro de los temas. Esta es una charla, o esta charla con sus variantes, con todas las modificaciones que ha tenido, que yo más o menos la empecé a dar en diferentes invitaciones que tuve a partir de la pandemia. Y por supuesto, en mi querida alma mater no podía yo faltar, pero me hacen mucho la pregunta, bueno, ¿quién es el dueño del equipo? ¿Es el teletrabajador o es la organización? ¿O quién debe ser el dueño del equipo? ¿El teletrabajador o la organización? Es una muy buena pregunta. Ya les voy a dar yo, sobre todo, mi opinión de lo que pienso en relación a eso. Recuerden que esto todavía está contemplado por el organismo legislativo, y si no, ahora yo les voy a contar cómo es que está, en qué proceso está. Ahora, ¿cuáles son las características del teletrabajador? Fíjense, aquí ya hablamos del teletrabajador, ¿sí? Primero, este perfil es para una persona que sea organizada, que sepa organizarse, ¿sí? Porque va a administrar su tiempo, y aquí retomo lo que me decía. Bueno, ¿va a trabajar en cualquier momento? Sí. Si sabe organizarse, por supuesto que puede hacerlo en cualquier momento. Debe de ser disciplinado, va a ser una de las grandes características que el trabajador tiene que tener, ¿sí? Ser disciplinado para echar a andar su actividad laboral. También ser un comunicador efectivo a través de medios electrónicos, y aquí vamos entrando un poquito al conocimiento que debe tener el teletrabajador. Porque yo vi situaciones en algunas organizaciones, sobre todo en la pandemia, cuando la mayoría era teletrabajador, pero era la mayoría porque nada más estaba pendiente del teléfono, ¿verdad? Entonces, el teletrabajador debe ser un buen comunicador, transmitir el mensaje para lo cual fue contratado, y tener un conocimiento de medios electrónicos, del soporte del teletrabajo, las TICs, y si no, tener una capacitación para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Yo sé que ustedes han escuchado esto porque yo lo he escuchado bastante, es que yo estoy reñido con la tecnología. Yo con la tecnología, no. Yo sí, tecnología, no. Es un buen pretexto para decir no sé y no quiero aprender, porque yo pienso que todos, y he tenido muy buenos ejemplos de personas que en cualquier momento de su vida aprenden. Yo he conocido personas que han estudiado meses para aprender Word, en una edad en las que ya nadie apostaba porque aprendieran Word, y lo hicieron, enhorabuena. Yo hasta les aplaudí y les transmití mi admiración por ello. Es decir, si la persona lo quiere hacer, si tiene la actitud para hacerlo, va a ser un teletrabajador. Vean ahí poseer actitud proactiva. ¿Por qué? Porque como no está dentro del centro de trabajo, como está a distancia, se van a suscitar algunas situaciones en las que el teletrabajador tiene que tomar decisiones y tiene que resolver. No esperar que le digan de la organización, que le manden un mensaje de chat en el momento que le digan, mire, ¿qué pasó? No, él tiene que estar allí presto y dispuesto a resolver si se suscitara alguna situación determinada. Miren, esta es muy, muy importante, poseer una autoestima elevada de situaciones que dentro de mi investigación pude yo constatar, y es que algunas personas, sobre todo en Europa, algunas personas cayeron en depresión, cayeron en algunas enfermedades propias de estar aislado, de estar solo, o yo no sé si alguno de ustedes alguna vez está haciendo lo que estoy haciendo yo ahorita. Cuando empezábamos a hablar, así como estoy hablando yo, se siente un poco uno confundido porque parece que uno está hablando con el dispositivo, ¿verdad? Entonces, eso le puede llegar a pasar al teletrabajador, que puede en un momento dado lesionar su autoestima porque se va a sentir solo donde quiera que esté, porque va a sentirse sin motivación alineada con la otra, contar con motivación para convertirse en un teletrabajador. Porque aquí nos encontramos con dos situaciones. Si yo estoy completamente solo, es porque yo tengo la preparación para hacerlo.
pero puede ser que una persona no tenga la preparación para hacerlo y tenga que estar en un lugar donde escuche sonidos. Por eso es de que algunas personas sí, solo sí, muy pocas, pueden hacer la modalidad presencial porque tienen que estar haciendo interacción con otras personas. Entonces, también contar con un motivo para convertirse en un teletrabajador. Yo no sé cuál será su principal motivo, pero para algunos es escuchar, aunque sea a lo lejos, a su familia. Para mí, por ejemplo, una motivación es no salir de casa, ¿verdad? No ir a meterme a una gran congestión a las 6 de la mañana y tener algún ahorro también en ello y cuidar mi salud, tanto física como mental. Para mí ese es un incentivo para hacer un teletrabajador. Eso va a ser muy subjetivo porque todos van a tener motivaciones distintas. También el sentido de trabajar en forma independiente. Eso se refiere a ejecutar el trabajo, ¿verdad? No es que yo sea un trabajador independiente de la organización, no. Y también adaptarme a los cambios, sobre todo en el teletrabajo, porque fíjense que en el teletrabajo, lo que teníamos cuando inició la pandemia ya cambió. Miren, las mismas herramientas, hoy aparecieron nuevas plataformas laborales, las mismas herramientas tecnológicas han cambiado, algunas tomaron más fuerza que otras. Dentro de alguien mencionaba una herramienta que esa ya no se podía grabar y con otras sí han cambiado de acuerdo a la fuerza que han tomado y por supuesto de acuerdo al tráfico mercantil. Recuérdense que son empresas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el teletrabajador debe de adaptarse a los cambios, ser responsable y confiable, porque a partir de que yo sea responsable voy a presentar un buen producto y voy a ganarme la confianza precisamente a través del producto que yo vaya a presentar. Eso es muy importante. Así es como yo voy a ganar y así es como voy a tener esa autonomía, esa independencia de la ejecución del trabajo, más no de la relación laboral. A ver, ¿cuáles son las claves para un buen desarrollo del teletrabajo? Sin duda van a ser primero las TICs y después la flexibilidad, que la flexibilidad laboral es tener una adaptación a la modalidad del teletrabajador y la responsabilidad, ¿verdad? Existe responsabilidad de parte de la organización y de parte del teletrabajador. Esto, en la medida que estos puntos se unifican, el teletrabajo será una solución en muchas cosas. Bueno, vamos a ver el FODA del teletrabajo. Vamos a conocer las fortalezas y oportunidades. Dentro de las fortalezas del teletrabajo vamos a encontrar aumento en calidad de vida. ¿Por qué aumento en calidad de vida? ¿Por qué es importante aumento en calidad de vida? Porque voy a desgastarme menos, pero miren, eso va a ser en la mayoría, porque también hay estudios comprobados que la persona, no todas las personas, la mayoría sí, para ellos es mucho mejor tener interacción con otras personas. No es calidad de vida quedarse en casa o quedarse a distancia de la organización. Entonces, pero en un mayor porcentaje sí hay un aumento en la calidad de vida. Les voy a hacer una pregunta, si me quieren contestar, aquí los voy a leer. ¿Quiénes de ustedes, con lo que llevamos, con lo que hemos dicho, con el perfil, con el FODA que empezamos a ver, quiénes creen que son aptos para teletrabajadores? ¿Por qué? ¿Y quiénes no creen que son aptos para teletrabajadores y por qué? Me gustaría leerlos. Voy a repetir, ¿quiénes son teletrabajadores? ¿Quiénes creen que son candidatos a teletrabajadores y por qué? ¿Y quiénes creen que no y por qué? Gracias, Telmi Fuentes. ¿Se trabaja con más tranquilidad en casa? Podría ser. Si hay unos 20 niños, de repente no, ¿verdad? Pero podría ser. Depende también para lo que usted sea tranquilidad, ¿verdad, Telmi? Sí, tiene toda la razón. Muy respetable su opinión. También hay satisfacción laboral. Los estoy leyendo. Dice Jorge, yo porque tengo habilidades en las TIC. Excelente, Jorge. Muy bien, qué bueno. También hay satisfacción laboral porque yo puedo trabajar desde casa. Estoy presentando un producto tal cual lo haría una persona que está presencial, que puede ser que presente el mismo producto o que sencillamente
está sentado y no hace nada. Ya por ahí me dijeron que sí hay personas, que todos conocemos una persona así, ¿verdad? Que está presencialmente. Dice Guadalupe Barreno, dice ella, el ser humano se adapta a cualquiera de las dos modalidades. Enhorabuena, me gustaría saber si usted cree que sí. Mi amigo Ronnie Zúñiga, mi estimado licenciado, maestro amigo, sí, solo si se tiene un lugar y equipo adecuado para que lo haya, por los viajes, por, por lo que haya que hacer, sí, muy acertada su opinión, licenciado. Y otra gente le trabajo, pero me redujeron el sueldo por los viáticos. He escuchado eso, pero no debiera ser así. Yo sí, dice Johanna Morales. Néstor, vamos a ver, Magdalena dice, totalmente adaptado. No me fue fácil, pero lo logré. Muy bien, muy bien, muy bien, Malena. Sergio Higueras dice, yo porque experimenté el teletrabajo y porque lo manejo a manera virtual, plataformas, muy bien. También Gregorio dice, el ser humano se debe adaptar. Kitsi dice, yo también me considero apta, muy bien. Zoila dice, sí, porque uno atiende otras tareas al mismo tiempo, sobre todo las chicas tienen esa característica. Claudia dice, yo creo que sí, soy organizada. Magnolia, yo trabajo muy bien a solas y no me gusta el tráfico. Yo comparto con usted. Carlita, saludos Carlita, me considero apta al teletrabajo para adaptación a los nuevos cambios. Saludos a alumnos que están aquí presentes, alumnos míos. Hago la aclaración que no están aquí por puntos, ¿verdad? No, a ninguno les ofrecí puntos, están aquí porque quieren. Muchas gracias Carlita. Edgar, son aptos los que dominen las herramientas tecnológicas. Dice... Sánchez María dice, yo me adapto a ambos, muy bien, yo me adapto a ambos, muy bien, María Sánchez. Eliazar dice, yo me considero apto ya que tengo habilidad con la plataforma y soy muy organizado. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Hay una conciliación de la vida laboral y familiar. Yo creo que está de más, pero voy a explicar por qué hay una conciliación, me preguntan mucho. Janet dice, creo que para algunas disciplinas o capacidad de tecnología afecta mucho el tiempo al trabajo, pero sí requiere de mucho esfuerzo y perder el miedo. Muy bien. May Aguilar dice, yo lo haría, dice María Bautista, yo también, me concentro mejor. Muchas gracias, me gusta trabajar en casa, a mí también, gracias. Bueno, entonces, ¿por qué hay una conciliación de la vida laboral y familiar? Fíjense que es increíble, ¿verdad? Pero estos son estudios de verdad bien comprobados y válidos. Porque, ¿cuántas veces han escuchado ustedes la frase, independientemente del género? Aquí yo no estoy hablando de género, ni menos voy a ser guía conyugal, ¿verdad? Entonces, han escuchado la frase ustedes, es que ya no pasas tiempo en casa, ¿verdad? Ya los niños ya no te miran, ya no te vemos, mira, te vas cuando estamos durmiendo y regresas cuando estamos durmiendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué es una fortaleza? Porque está comprobado que aunque la persona esté aislada dentro de la casa, en el caso que sea dentro de la casa, solo con el hecho de la presencia de la persona, solo desde allí, entonces, hay una conciliación en la vida familiar, porque hay una satisfacción de que la persona esté en casa. Entonces, hay una conciliación de la vida laboral y familiar, ya no hay que salir y puede unir un poco más a la familia. También hay una actualizada de competencias laborales, por supuesto, porque está en constante actualización y en constante aprendizaje. Hay una disminución de tiempos de desplazamiento y riesgos asociados. Muy cierto, porque no habíamos hablado que también se puede tener un accidente de tránsito. También por estar en una congestión, nos puede atacar una enfermedad en ese momento, ¿verdad? Esas que son así espontáneas. También hay una mayor flexibilidad y horizontalidad. Eso significa, por supuesto, que voy a tener esa independencia de la que había, pero una independencia en cuanto a la ejecución de mi trabajo, no en cuanto a la organización. Una mayor productividad porque yo voy a estar satisfecho, voy a tener armonía laboral y entonces eso va a repercutir en mayor productividad. Hay una disminución de costos por licencia médica. También esto es increíble porque
comprobado también en los países campeones en teletrabajo, que las personas que hacen teletrabajo se enferman menos que las que van a modalidad presencial. Imagínense eso. Hay menos visitas a los médicos. Las estadísticas vienen de lo que sería aquí en Guatemala la seguridad social, o que en otras partes serían los programas médicos públicos o las seguridades sociales de otros países. También la adaptabilidad laboral, ¿verdad? Creo que he escuchado a la mayoría decir que se adaptan muy bien al teletrabajo y son buenos candidatos a ser teletrabajadores. Dentro de las oportunidades está la disminución de tráfico y polución. Mi mente va a estar serena, yo voy a estar tranquilo, voy a poder trabajar mejor, hasta me voy a levantar incentivado, porque solo pensar que no me voy a meter a ese tránsito, voy a tener ese beneficio. También el acceso al mercado laboral y personas con capacidades distintas es importante porque algunas personas que originalmente no son aptas o no son candidatos porque no pueden desplazarse, entonces en este momento sí pueden ser candidatos. Las personas con capacidades distintas. También la disminución de las migraciones, desequilibrio demográfico, que todas las personas tengan que venir aquí a la ciudad capital, o algunos centros regionales, algunos centros urbanos dentro del interior del país. También nuevas formas de ingreso, sí, es cierto, nuevas formas de ingreso, también incremento de aprendizaje continuo. Definitivamente las nuevas tecnologías me hacen estar constantemente, aprendiendo, estarme actualizando, inclusive me hace estar al tanto de la actualidad, no solo informática, sino que hasta nacional, porque tengo acceso a fuentes de información. También la evaluación productiva por metas y el aumento de rentabilidad por focalización en el negocio principal. Vamos a ver las debilidades ahora. Dentro de las debilidades encontramos que los gobiernos deben de implementar políticas reguladoras de la ley de trabajo común para el teletrabajo. Efectivamente, no todos los gobiernos, sobre todo aquí en Latinoamérica, han registrado, han creado políticas relacionadas con el teletrabajo o que incentiven el teletrabajo. No existe. También falta de legislación en Latinoamérica. Estamos campeonizados en una ausencia de legislación acertada que contemple las premisas y los presupuestos procedentes para legislar en relación al teletrabajo. Inclusive no hemos encontrado la manera de legislar. Algunos países sí lo tienen, pero algunos otros no lo tenemos. Vamos a ver, repito, más adelante. También condiciona a disponer de los conocimientos básicos de informática necesarios para la realización de su actividad. Bueno, yo leí con lo que ustedes me opinaron, aquí veo que la mayoría son buenos candidatos, quiere decir que o tienen conocimientos o están dispuestos a aprender, o están dispuestos a capacitarse. También falta de apoyo material y personal. Aquí voy a hablar del equipo. Estábamos hablando de quién debe ser el equipo. Saben que depende del contrato, de la relación de trabajo, lo que se haya pactado o lo que se haya celebrado. Y como aquí puede ser cualquier cosa porque no lo tenemos legislado, yo les decía que en mi opinión, el equipo y también todos los medios que van a echar a andar, como de conexión, por ejemplo, que van a echar a andar el teletrabajo, deben de ser otorgados por la organización. ¿Por qué? ¿A quién le interesa más que se lleve a cabo el teletrabajo? A la organización. Por supuesto, va a haber una renovación, el equipo va a pertenecer a la organización, pero aquí repito, es una inversión a mediano plazo, porque de repente si esperamos que el teletrabajador sea el dueño del equipo, de repente por algún ahorro no va a estar constantemente actualizándose, y de ahí que eso va a repercutir
en la organización. Será un ahorro muy temporal para la organización, pero que luego va a ver los resultados. En Guatemala hay de las dos maneras. Hay organizaciones que conceden el equipo y hay unos que le piden al teletrabajador que sea él el dueño del equipo. Conozco de organizaciones que a cierto tiempo le dan mantenimiento al equipo y dentro de un plazo determinado le mandan el equipo nuevo para que lo pueda conectar o ellos mismos llegan a conectar, o sea, porque respeten la independencia del teletrabajador, o sea, porque quieren que quede bien instalado el equipo. Aquí hay de las dos maneras, eso va a depender de cómo hayan pactado con el empleador. También vemos aquí a las amenazas, miedo a que los empleados disminuyan su productividad, pues entonces será un mal candidato, ¿verdad? Entonces hay que cambiarlo. Dificultades de carácter tecnológico, sí, eso va a pasar y sobre todo aquí en países como los nuestros, sí pueden haber dificultades de carácter tecnológico. Inclusive las contemplaciones que hay aquí en los sistemas informáticos tienen mucho más plazos, son más abiertos que en otros países, porque aquí se puede caer el sistema en cualquier momento. El cambio de hábitos para adoptar una metodología de trabajo, sí puede ser que alguna persona esté acostumbrado a levantarse, a bañarse, a tomarse su cafecito y comer en el camino o llegar a desayunar a su organización, fuera o no fuera permitido, pero ya tiene un hábito y entonces ya como que levantarse en su casa como que ya no le dan ganas de trabajar. Entonces sí tiene que adoptar nuevos ámbitos de trabajo. Una disminución del contacto directo con otros trabajadores, por ahí alguien me dijo que ellos eran felices trabajando en grupo, entonces sí es una amenaza que la persona se quede trabajando aisladamente y yo dije al principio, para los que acaban de entrar, que algunas personas deben de tener interacción para trabajar. Algunas porque simplemente les gusta llegar a platicar a la organización, ya sabemos, ¿verdad? Y a contar el chisme del día, y a otros porque necesitan trabajar con interacción, estar interactuando con personas. Entonces eso lo vamos a ver, esto lo vamos a ver en cierto grupo de personas, pero no la constante. También posibles problemas de gestión y supervisión con los trabajadores. Va a depender de la relación que se celebre, con el contrato que se celebre con el teletrabajador. ¿Cómo voy yo a tener esa fiscalización de tipo patronal? ¿Cómo lo voy a supervisar? ¿O no voy a hacer supervisión si únicamente voy a esperar el producto? Entonces de ahí va a depender lo que sea o no sea amenaza. También las dificultades en la gestión de protección de datos y confidencialidad, que aquí lo que se le sugiere siempre a la organización es que se firme un contrato de confidencialidad para que no haya o no corra ningún riesgo la misma. Ahora, el teletrabajo puntual en Guatemala. También el auge, el teletrabajo tiene auge con la pandemia, aunque ya existía, ya lo expliqué para los que acaban de entrar en los años 90, es un contrato conceptual, ¿sí? Es un trabajo que todavía no está contemplado. Hay algunos enunciados aislados a través de instrumentos que en la estructura normativa de Guatemala no tienen la contundencia que debiera de tener, pero es lo único que existe y se trabaja por producto en la mayoría de organizaciones. Hay flexibilidad de horarios y por supuesto el uso de las TICs, y se establece que deben de tener los mismos derechos y obligaciones. Aunque en la investigación que he hecho, entrevistas que le he hecho a algunos teletrabajadores, me dicen que no siempre se sucede esta situación de los mismos derechos y obligaciones que una persona que trabaja en la modalidad presencial. También es importante en Guatemala que se siga incentivando el teletrabajo, no solo en las organizaciones privadas y públicas, sino que también se capacite a las personas, porque si no se capacita a las personas, entonces pocas van a tener la acción per se de tomar una capacitación, porque cuando vemos, por ejemplo,
las áreas con las que se relaciona, vemos que la capacitación es importante y que vemos también que a quién le corresponde la capacitación. La capacitación debe de ser del teletrabajador o la capacitación debe de ser de la organización, dependiendo también de la relación de trabajo o del contrato que se celebre, de lo que se pacte. Puede ser del teletrabajador que ya fue contratado con conocimiento, pero que necesita actualización, o puede ser de la organización. De allí que yo siempre sugiero que aunque sea la organización la obligada a capacitar, el teletrabajador esté buscando cómo capacitarse. Porque si ni una ni la otra, va a pasar que cuando la organización vea que ya no está actualizado, que ya la fuerza de trabajo ya no es útil, simplemente le va a decir gracias y va a contratar a un nuevo teletrabajador. Entonces, aunque la obligación sea de la organización, les cuento que sé de un par de organizaciones, por lo menos que a mí me consta, que les capacitan a los teletrabajadores y los dejan ingresar a una plataforma educativa donde tienen un menú de oferta académica y donde el teletrabajador exige cuál llevar y en un caso cede el 80% pagado por la organización y en el otro un 100% pagado por la organización. Entonces, sí hay organizaciones que se han tomado en serio esta modalidad. ¿Cuáles son los tipos de teletrabajo? El de domicilio, que aquí en Guatemala se sigue tomando como el trabajo desde casa, pero realmente es el trabajo que se puede realizar a distancia, fuera del centro de trabajo o fuera del lugar de trabajo. El mixto, el que se realiza, puede ser una semana o un mes a distancia, y otro mes o una semana presencial, o puede ser también el telecentro, que hay algunas organizaciones aquí que han dispuesto de un lugar de trabajo, un lugar especial de trabajo, para que los teletrabajadores vayan y realicen su trabajo desde ese espacio físico que se les ha condicionado para que puedan desarrollar el mismo. Una pregunta, si ustedes quisieran de estos tres, ¿cuál elegirían ustedes de estos tres? ¿Ustedes elegirían desde un lugar distinto al centro de trabajo, mixto, o un telecentro? ¿Qué elegirían ustedes? Si me quieren contestar, aquí los leo yo. Veamos algunos principios del derecho de trabajo, principios doctrinarios, pero si ustedes van que están relacionados con los principios que se encuentran en la parte considerativa del Código de Trabajo. Ya me están contestando. Alberto Peraza dice mixto. Saludos, Alberto. May Aguilar dice mixto. Julio Gerardo dice mixto también. Alinder dice mixto. Iván dice mixto. Ah, miren que yo pensé que me iban a decir domicilio. Vamos a ver. Isela dice un telecentro, dice Isela. Guillermo dice, Stephanie, dice mixto, que van pasando rápido. Dice Irma, dice domicilio. Claudia dice domicilio. Johnny dice mixto. Ari dice mixto. Perdón que algunos no los pude leer. Johnny dice mixto también. Gracias por su participación. Franco dice mixto. Qué interesante, fíjense que yo pensé, Gerald, ella dice domicilio. Yo pensé que me iban a decir domicilio, como en otras encuestas que he presentado con otros grupos objetivos. Aquí me están diciendo mixto. Es muy interesante la respuesta que me están dando. Mi estimado doctor Marvin, saludos. Mixto, dice él, porque es necesario llegar a comunicación con los compañeros. Un abrazo, estimado doctor Marvin Verdugo. Juanjo dice mixto, Lorena dice domicilio, Jennifer dice domicilio, Gregorio dice mixto,
Lucky dice domicilio. Ya bajó un poquito. Alberto dice mixto. ¿Será que se estará repitiendo? Saludos, Alberto. Bueno, entonces, Alicia Domicilio, gracias. Entonces, vean con estos principios el de tutelaridad, que la protección al trabajador, independientemente de la modalidad. Majo, saludos, Majo, dice mixto. Katy dice híbrido, dice Katy. También el principio evolutivo, el constante cambio que va a tener como soporte de las TICs. Stephanie dice, mixto es una buena opción, no solo se ve en el trabajo, sino también en las entidades educativas. Muy bien, Stephanie, gracias. Edgar dice mixto, Elisama dice mixto, Joaquín mixto, gracias, gracias. También el principio de obligatoriedad, que lamentablemente, vamos a ver después por qué no, porque debe tener un marco jurídico específico el teletrabajo. El de realismo, creo que el mismo teletrabajo per se es parte de este principio. El de sencillez, que también la viabilidad del teletrabajo y lo que esté establecido en el marco jurídico, el principio conciliatorio, no llegar a una litis administrativa o judicial, y el principio de buena fe, que tiene que ver, por supuesto, con la confiabilidad del teletrabajo, la organización del teletrabajador y su soporte. Ustedes pueden ver allí en la diapositiva cómo hay ciertas, hay dos propuestas en el Congreso de la República. Hay dos propuestas de esta modalidad de teletrabajo. Una que establece la que ustedes ven allí, que es una modificación al Código de Trabajo, y otra que vamos a ver más adelante, que es una iniciativa de una ley de trabajo. Si me preguntan a mí, mi opinión, yo les digo que en este momento, así como pasó todo, así como llegó el teletrabajo, creo que lo más viable es una ley de teletrabajo. Esa es mi opinión, por supuesto, mi opinión. Y en ese sentido, las razones de mi opinión son porque como que es muy arriesgado reformar en este momento el Código de Trabajo, y porque puede establecerse un marco específico del teletrabajo a través de una nueva ley. En Latinoamérica fue la solución que se encontraron los países que ya tienen una ley de teletrabajo. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta iniciativa de modificación al Código de Trabajo, les comento que estas dos se unificaron y están ambas como una iniciativa en primer debate. Entonces, lo que vamos a encontrar en esa unificación es que seguramente van a sacar de las dos iniciativas una sola. Pero hay aspectos aquí muy importantes. El ámbito de aplicación, por ejemplo, como propuesta a la reforma al Código de Trabajo, y es que el teletrabajo o trabajo a distancia, fíjense que ahí menciona claramente que es trabajo a distancia, se aplica en toda vinculación laboral que se desarrolla en el sector privado, en el sector público, nacional. Eso sí está de más, con haber dicho sector público o con dejar establecido sector público. Si de repente algún legislador nos está escuchando o está alguien ahí del Congreso de la República, le agradeceríamos que con decir sector público ya se establece que son entidades autónomas, descentralizadas, centralizadas, municipal, entre otros, ¿verdad? Tanto para aquellos trabajadores que se desempeñen bajo la forma de subordinación, dependencia, como para aquellos que lo hacen de manera autónoma. Es muy buena definición la que encontramos en esta iniciativa de reforma al Código de Trabajo. Vemos ahí también el objeto. Aquí, vean, también está plasmado lo que he venido mencionando en relación a soportar el teletrabajo en las TICs. De verdad que yo he visto ambas, las dos son muy buenas, las dos iniciativas son muy buenas. Creo que reunieron las características de lo que se necesita para un verdadero teletrabajo. Tal vez se necesitaría más adecuarlo a la realidad, porque es una realidad
de tal vez no de Guatemala todavía. Lo que eso necesita un estudio. Allá los señores legisladores que la tienen en primer debate van a decidir cómo adecuarlo, seguramente no, ¿verdad? No sé, aquí de repente alguien nos puede ayudar. Nos define el teletrabajo también con todos los elementos y características del trabajo. Se entiende por teletrabajo a la modalidad de realización o organización del teletrabajo donde la prestación laboral o empleador o la prestación de servicios a terceras personas en forma autónoma se lleva a cabo mediante la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en lugares distintos del establecimiento de empleador en forma total o parcial. Entonces, miren, muy buena la definición. Lleva todos los elementos y todas las características del teletrabajo. Aquí la situación es que si nos surge esta... muchas gracias, Bessie, nos dice confirmado, está en la fase de primer debate. Saludos, Bessie, muchas gracias, ¿oyó? Gracias. Ahí le encargamos que nos apoye ahí con que salga rápido, las iniciativas. Aquí vamos a ver algunas definiciones también muy acertadas, muy puntuales. Derechos y obligaciones propias del teletrabajador. Estoy pasando rápido porque obviamente no vamos a ver una por una, pero sí me llama la atención que es muy buena la iniciativa y decía yo que únicamente será de adecuarla a la realidad guatemalteca, sobre todo a la realidad guatemalteca. Algunas cosas son muy buenas, y ustedes saben que no todo se puede aplicar en atención a la naturaleza de las organizaciones, a la cultura, a los insumos que podamos proveer, a las organizaciones, a muchas situaciones. Aquí está el equipo de trabajo, el reconocimiento de gastos. Vamos a ver, porque es algo que me preguntan siempre, si el teletrabajador aporta su propio equipamiento para el desarrollo de sus tareas, el empleador deberá compensar la totalidad de cualquier tipo de gastos necesario para el desarrollo de las labores, lo cual incluye, pero no se limita a cualquier tipo de mejora técnica o reparación de este, sin perjuicio de los mayores beneficios. Es decir, que pueden ser ambas, sí, efectivamente pueden ser ambas, dependiendo de cómo se haya pactado o celebrado el contrato de trabajo. Me están preguntando si la labor educativa es teletrabajo. Sí, sí es un trabajo, por supuesto que sí. Vean aquí, por favor, los sistemas de control, la aceptación por parte del teletrabajo, la inspección del teletrabajo, pues un poco romántica, ¿verdad? En cuanto al papel de la Inspección General del Trabajo, la reversión de la modalidad del trabajo cuando sea el caso y por las razones que así también sean contempladas y que esto ya está contemplado aquí. Les decía que es una iniciativa, a mi entender, muy buena, muy sana, muy bondadosa. Voy a repetir, solo necesita adaptarse a Guatemala. Y esta es la iniciativa de la ley de teletrabajo, que para mí es ahorita lo más viable y lo que debiera de aprobarse, de emitirse. Es lo que nos hace falta mucho eso, y seguramente algunos participantes que son teletrabajadores sabrán la diferencia de lo que viven entre hacer un trabajo presencial y hacer un teletrabajo. Muy parecido al otro, solo que esto es más puntual. Voy a finalizar con las conclusiones propuestas del teletrabajo para esta conferencia. Número 1, las organizaciones deben de prepararse con tecnología y procesos que facilitan y promuevan el teletrabajo, sin que signifique el desplazamiento masivo de la fuerza de trabajo. Recordar que el teletrabajo no es poner a la fuerza de trabajo a distancia, no. Hay que llenar ciertos requisitos y características para ello. La flexibilidad de un instrumento para que las organizaciones maximicen beneficios y disminuyan pérdidas.
para alcanzar un teletrabajo efectivo, la organización debe considerar el teletrabajador como un recurso humano estratégico, no como aquel que me estorba y lo mando a teletrabajo, o no como aquel que le puedo pagar menos y lo mando a teletrabajo. Pero sí le voy a exigir el mismo producto, o más aún, o como está en su casa, y me puedo comunicar con él a la hora que sea. El teletrabajador se relaciona con la responsabilidad, la capacidad e iniciativa y la autoestima. Con esto finalizamos, licenciada Sara, agradeciendo la atención de los participantes de la comunidad sancarlista. Y aprovecho que recordé que hoy es el cumpleaños del hermano de la licenciada Sara Ruiz. Felicidades para su hermano. Hace como 1 o 2 años estábamos alegres celebrando el cumpleaños de su hermanito, licenciada, así que un abrazo para él también. Y a toda la comunidad sancarlista, invitados especiales, muchas gracias por haberme puesto atención y estar aquí. Atentos a su diploma, por favor, y gracias nuevamente, licenciada Sara. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios y también por la felicitación desde ya. Y gracias a la audiencia que también lo está felicitando, ahí los van a estar viendo. Muchas gracias. Gracias por sus felicitaciones. Son vitaminas espirituales. Muchas gracias. Gracias por compartir sus conocimientos y algo que muy importante de lo que decía sobre el teletrabajo era también de que muchas personas antes, cuando no estaba la pandemia, decía, ¿cómo quisiera trabajar en casa? Y cuando estuvo la pandemia decía, ¿cómo quisiera regresar al lugar de trabajo? Entonces, lo contrario, también los niños decían lo mismo, ¿cómo quisiera estudiar en casa? Y después los niños cuando ya estaban en casa decían, no, quisiera regresar otra vez al colegio, a las escuelas, quiero verme con mis amigos, con mis amigas. Y cómo ha cambiado toda esa parte, porque no solo ahorita se trató en el teletrabajo, pero considero que también en los estudiantes, en los jóvenes, en los niños también tuvo todo ese cambio, porque ahora el recreo es virtual y la educación también ha cambiado. Entonces considero que no solo el teletrabajo es trabajo, sino que creo que también vino a impactar, vino a hacer un cambio en las generaciones, tanto en niños, jóvenes y en adultos, ¿verdad? En el trabajo y en los estudios. Entonces, por si hay algunos comentarios que tienen algunas dudas de nuestra querida audiencia, vamos a esperar que nos las hagan, querido maestro, pero para mientras vamos a ampliar un poquito más sobre ese tema, que el teletrabajo creo que no solo abarcó el cambio en el trabajo, sino que también en la parte educativa, también en el trabajo, porque los maestros vinieron a innovar esa parte de teletrabajo, las herramientas digitales, la tecnología, cómo el compartir y el vivir. Se han visto videos donde hay maestros y maestras muy activas que hacen los sonidos de las letras, donde hacen juegos en formas virtuales que antes no se lo imaginaban. Antes creo que eran los supersónicos lo que mirábamos y decíamos, ay, qué loco eso, y ahora lo tocó. Muy lejos. Nos tocó que vivirlo, ¿verdad? Igual trabajaban ellos en forma de línea y ahora a nosotros nos tocó que vivirlo. Entonces creo que la educación también vino a hacer un cambio tecnológico, pero también no solo en el trabajo, sino que en la parte educativa. Entonces, maestro, yo sé que esa es su parte muy amplia que nos puede decir, porque yo sé que es un pedagogo que está ahí frustrado. Va a florecer. Pero sé que esa parte es muy fundamental. Ahorita nos abarcó mucho en teletrabajo, en oficina, en casa, pero me gustaría que si podría tocar un poco sobre ese tema, sobre la educación que también cambió en la forma virtual que se ha venido siempre en teletrabajo, que se ha venido generando, mientras que nuestra querida audiencia nos hace las preguntas. Sí, licenciada, con mucho gusto. Bueno, yo viví ese cambio, ¿verdad? Por eso le hice la broma, siempre le digo a la licenciada Sara Ruiz que yo soy un pedagogo frustrado, pero yo viví el cambio en la educación virtual y al principio creo que como que no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Porque como no estábamos preparados, no había una plataforma educativa y entonces eran los chats los que se utilizaban, mini videoconferencias, correos. Hoy por hoy, yo no sé si se siguen utilizando correos. Si alguien está utilizando correos, está mal, definitivamente, porque eso ya dejó de ser
educación virtual. Es decir, se pueden utilizar correos, pero como una simple herramienta de notificación o de conocimiento, pero lo que va a hacer una plataforma educativa es que va a consolidar todas las actividades, sean estas de trabajo, de exámenes, y entonces allí es la relación que he venido mencionando de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, también, así como nosotros como maestros teletrabajadores nos adaptamos al cambio y que en algunas universidades nos capacitaron, nos hicieron el favor de capacitar, no nos mandaron a capacitarnos, también el alumno debe de entender lo que significa recibir educación virtual, porque educación virtual no significa no voy a estudiar. Por eso yo mencionaba siempre esa relación perfecta entre el empleado y el empleador, en este caso, entre el maestro, entre el tutor y el participante, porque el participante debe entender que no está obligado a que le regalen el curso, porque hay una tendencia a ello, lamentablemente, y aquí entra la parte cultural, ¿verdad? En donde el participante considera que sí, solo sí, tiene que ganar porque fue fácil, porque fue virtual y porque no se le exigió porque fue presencial. Entonces, yo debo de entender como participante, no como tutor, que como participante debo de poner más empeño para aprender, porque hay una parte autodidacta también. Y ahí que encontramos modalidades dentro de la educación virtual como la sincrónica, como el aula invertida y una serie de recursos que nos van a ayudar también a ser autodidactas. Y aquí quiero resaltar, y yo lo he dicho muchas veces, y para los que no me habían escuchado, saben que educación continua a mí me sorprendió a través de la licenciada Sara Ruiz, me comentó cuál fue la historia de cómo ella de verdad se lanzó a lo virtual, porque organizaciones grandes no lo habían hecho, universidades no lo habían hecho, y cuando nos dimos cuenta, y de enseñar a todos a través del programa de actualización y educación continua, el que está coordinado, dirigido por la licenciada, que por cierto yo le pregunté el tip a ella de cómo lo había echado para andar para mi organización. Entonces, sí, de lo mejor que tuvimos cuando iniciamos la educación virtual, licenciada. Gracias, gracias maestro. Sí, no ha sido fácil y ahí están unos comentarios y ciertos, pero hay algo que también tú nos comentabas y fue sobre que fue muy interesante sobre las jornadas mixtas, o sea, lo importante que la mayoría de la audiencia comentó que sí necesitan compartir con sus pares, o sea, no solo estar en casa, sino que también ir a la oficina y compartir con sus compañeros. En este caso también son los niños y los jóvenes, que ellos también necesitan compartir con sus pares, porque a veces ahí te doy el teléfono, te doy una tablet y ahí habla, pero no vas a ir al colegio, no vas a ir a la escuela. Entonces, así como nosotros, todos los que estaban colocando ahí mixtos, que les gustaban el teletrabajo en forma mixta, considero que también hay niños y hay estudiantes que también necesitan ese contacto. Entonces, creo que tenemos que ser un poco empáticos nosotros los adultos para poder en esa forma que escribimos que fuera en forma mixta, también que los niños, nuestros jóvenes puedan tener esa sociabilización con sus pares para que ellos también compartan y no solo estén con un dispositivo, porque así como mucha era, ¿verdad? Hay muchas apps, hay muchas páginas, hay muchas aplicaciones donde está mucho entretenimiento, pero se están dejando atrás muchos desarrollos físicos, muchos deportes que se pueden desarrollar en niños jóvenes y no digamos en los adultos. Entonces, esa otra parte, maestro, si nos puede también ampliar en ser un poco más empáticos, no solo porque como fue muy interesante la parte mixta que vi que usted hizo hasta el comentario, que fue muy sorprendente, si podemos abarcar un poco más esa parte de que es necesario compartir con los demás y también en esto, pero que también seamos empáticos con los demás que tenemos a nuestro alrededor. Y ya le empiezo a hacer preguntas. Gracias, licenciada. Fíjese que yo tengo una respuesta a ello, porque la verdad que es primera vez que me encuentro con estas respuestas. Dije que me sorprendía y que llamaba mi atención esta respuesta,
y mientras yo hablaba seguía procesando, todavía el disco duro me da para eso, seguía procesando las respuestas y he llegado a dos posibles conclusiones. Una, que esta es una generación la que está participando, u otra es que ya están hartos de lo virtual. Entonces, al principio sí todo el mundo virtual, 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 y yo les contaba que desde la pandemia yo empecé a dar charlas relacionadas con este tema, y entonces siempre fue la respuesta trabajo a distancia. Ahora cuando lo vi mixto, pero mixto sí a distancia, pero también quiero ver gente, ¿verdad? Entonces le encuentro la respuesta a ello, licenciada Sara, o las dos. Esta generación, o que ya se aburrieron del trabajo a distancia y ya no le encuentran como tanta gracia como pasó al principio, ¿verdad? Gracias, maestro. Ahora sí ya iniciamos con las preguntas porque ahora sí nuestra audiencia ya está realizando las preguntas. Muy bien. Y acá Analí Morales nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué indicadores se pueden considerar para medir la efectividad del teletrabajo? Porque como bien lo indicó, no todos pueden ser candidatos a ser teletrabajadores. Bueno, principalmente va a ser el producto, porque la ejecución casi no se evalúa en el teletrabajo, aunque sí es importante y puede ser fiscalizable. Creo que el objetivo principal va a ser el producto. Entonces, si una organización, por ejemplo, quiere hacer elegible a una persona para teletrabajador, tiene que hacer ciertas evaluaciones de tipo psicológica, de tipo laborales, también en relación a la salud, para establecer si la persona puede ser un candidato para teletrabajador. Creo que el mayor apoyo que podemos tener es en los psicólogos industriales, ¿verdad? Porque ellos nos van a dar algunos indicativos de quién es elegible para el teletrabajo. Ahora, de la otra parte, de la parte del teletrabajador, también deben de tener la objetividad que pueden perder un trabajo por querer estar en casa. Entonces yo leí, por ejemplo, que todos se consideran, la mayoría, mejor dicho, se consideran teletrabajadores. Entonces, enhorabuena, eso quiere decir que tienen la actitud, en primer lugar, que es lo importante, tienen la actitud también, que es muy importante, para ser candidatos a teletrabajadores. Gracias a usted, Analí, por su pregunta. Gracias, maestro. Sergio Armando Hernández Díaz dice que él también es un pedagogo frustrado. Saludos, Sergio Armando, ya somos dos, Sergio Armando. Pero son excelentes, son excelentes. También pregunta Sergio y dice, en educación nos afectó mucho tanto en estudiantes como docentes, no teníamos los recursos y los docentes se nos redujo los cursos y tuvimos que comprar equipo actualizado y el costo de internet y de energía no se lo compensaban. Eso creo que fue no solo para la parte educativa, sino que también, tú lo comentabas, hubo ciertas empresas que sí brindaban el equipo y otras empresas que no las brindaban. Y el costo del Internet, creo que también las empresas telefónicas creo que fueron los más beneficiados porque la mayoría de las casas lo que hicieron fue aumentar la velocidad de Internet porque ya eran varios en una casa que necesitaban el Internet y no digamos la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces habían muchos que no tenían un dispositivo, mucho menos energía eléctrica. Entonces, esa es la pregunta que te hace Sergio. Yo me abarqué un poquito más. Sergio Armando Hernández Díaz. Gracias, Sergio. Sí, efectivamente, aquí pasó muchas cosas porque los dispositivos también subieron de precio, las conexiones también subieron de precio. Aquí hay unos amigos, jueces y magistrados en materia laboral, no los voy a mencionar, pero yo sé que están aquí, entonces lo voy a hacer delante de ellos desde el momento, porque yo también lo acepté como maestro, desde el momento que yo acepté los cursos, si me los redujeron o no, entonces estoy aceptando la nueva modalidad de trabajo, por lo tanto, un nuevo contrato de trabajo. Es cierto, eso sucedió, se redujeron viáticos, el equipo, independientemente de lo que se echara a andar, fue
responsabilidad del trabajador o del tutor en este caso. Sí, tiene él toda la razón. Pero si yo lo acepté, entonces acepté el contrato de trabajo. Gracias, maestro. Leslie Orozco hace la siguiente comentario. Es que depende tanto de los procesos de trabajo que hay algunos que son mejores presenciales y otros en línea. Además, el ser humano es un ser social que por naturaleza, por lo tanto, ahora es preferible un método mixto para aprovechar las ventajas de cada modalidad. También había una pregunta, pero se nos perdió porque habían varias ahí. No lo pude alcanzar a leer quién era que lo había colocado, pero sí habían dicho que también parte de la virtualidad era de que ahora que está la gasolina alta, que preferían mejor muchos trabajar en casa. Entonces, para ahorrarse eso, entonces creo que también en pandemia también vino a ahorrarse mucho, tanto como el tráfico como la gasolina, pero aumentaban otros costos, porque si se daban cuenta, muchos a veces comían fuera, ahora casi todos estaban comiendo en casa, ¿verdad? Entonces, se ahorraban ciertos gastos que ahora no se tienen. Que ahora Sí, se tienen. Acá dice Edgar Adolfo García Fernández, licenciado, considera que se debe continuar con el teletrabajo, no obstante al país lo declaren libre de pandemia. Sí, recuerden los temas con los que se relaciona el teletrabajo. Bueno, primero voy a hacer una aclaración de una comentario que había relacionada al teletrabajo y las organizaciones. Por supuesto que no todas se van a adaptar a teletrabajo, lo dije al principio de la conferencia. No todas las organizaciones, según su naturaleza, pueden echar totalmente sus áreas al teletrabajo, echar a andar sus áreas al teletrabajo. Algunas áreas sí, o definitivamente no, o todas sí, dependiendo de la naturaleza, pero por favor, no todas van a poder echar a andar teletrabajo en una organización. Ahora, en cuanto a la pregunta de Adolfo, yo creo que sí, tomamos en cuenta los aspectos que yo presenté aquí, medio humano sano, optimizar procesos, los trámites en línea, lo cultural. Yo creo que una parte, Adolfo, sí debe de quedarse en teletrabajo a consideración del teletrabajador y de la persona que esté dispuesta a hacerlo, y otra parte pues debe quedarse en modalidad presencial. Yo considero que sí, que esto, aparte estoy casi seguro que el teletrabajo vino para quedarse. Gracias, maestro. Acá Irma Gómez López dice, el país no está ni estará pronto que se logre liberar de la pandemia. Hace un día en 911 casos positivos, solo un fin de semana, pero porque apenas realizaron los hisopados. Entonces, considero que ahorita ya no dan muchos datos, y los pocos datos que dan, creo que ya las personas ahorita, si se dan cuenta, ya casi todo regresó a la normalidad. Entonces, como bien decía Irma, que podemos retroceder a un año, a 2 años. Creo que antes acá Educación Continua, este era el horario, había una conferencia y a nosotros no nos bajaba la audiencia de 5,000 personas, ¿verdad? Pero era porque todos estaban en casa. Ahorita ya creo que ya todos regresaron a sus labores normales y ya muchos tienen sus actividades normales. Ustedes pueden ver en un centro comercial también están los niños, y creo que eso también es un poco de que sobre el teletrabajo, que trabajan en casa, pero los fines de semana están en centros comerciales. No sé qué me podría opinar por ahí, maestro. Sí, tiene también relación con lo cultural. Irma tiene razón en lo que dice. No hay todavía una preparación para salir del teletrabajo, porque tenemos ahí el colmito de Drácula del virus, ¿verdad? Que nos está amenazando, y tampoco tenemos la cultura de quedarnos en casa. Tampoco, no, miren, esto es dialéctico, esto de que si nos dicen algo que no nos conviene, entonces son directrices malas y legítimas, pero nos dicen algo que nos convenga, como ya podemos salir a las fiestas, quitarnos la mascarilla, eso sí lo hacemos legítimo, ¿verdad? Tiene que ver con lo cultural.
Gracias, maestro. Pues tengo el honor y el privilegio de poder hacerle entrega de dicho reconocimiento, el cual dice así. Se lo comparto en pantalla. Muchas gracias. Él le toma foto, por favor. Ok. La Universidad de San Carlos de Guatemala, el programa de educación continua, otorga el presente diploma a Lic Jorge Vázquez por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual impartiendo el tema El teletrabajo en Guatemala, evento realizado el 24 de mayo del año 2022 con una duración de 2 horas. Nuestro lema de nuestra universidad, que es Ir y enseñar a todos, y la rúbrica del presente diploma es del maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias, maestro, por toda su entrega y dedicación a dicho reconocimiento. Creo que todos estamos muy agradecidos por todo lo que compartió con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar acá presente. Y esperamos que una futura, no muy lejana ocasión pueda continuar con nosotros compartiendo de sus conocimientos y con toda nuestra querida audiencia, que yo les había dicho desde un principio que era muy enriquecedora. Así que antes de que den sus palabras de despedida, les voy a explicar a toda nuestra audiencia cómo pueden generar su diploma de participación y después ya finalizamos con broche de oro, con su discurso final para toda nuestra querida audiencia. Así es, querida audiencia, recuerden los pasos para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Son 3. A continuación les presento en pantalla cómo pueden ser paso a paso cada uno de ellos. Paso número 1, ingresan a nuestra página que es usacenlinea.usac.edu.gt y les va a salir esta siguiente página. Nos vamos a ir a la parte hasta abajo, acá donde estoy moviendo el cursor hay un círculo con 9 cuadros, le vamos a dar un clic y se nos va a desplegar una serie de menú. Esa serie de menú, nuestra segunda opción, si yo coloco mi cursor, dice imprimir diploma. Le vamos a dar un clic y automáticamente nos aparece la siguiente descripción. Ingresa el email registrado en la plataforma para poder generar tu diploma. Ustedes ingresan ahí el correo electrónico con el cual se inscribieron y le dan buscar. Al momento de darle buscar, les aparece ya los diplomas, el título de las conferencias y usted le van a dar un clic, le dan generar y automáticamente se le descarga un PDF. Lo más recomendable es que ustedes lo hagan desde una computadora para que ustedes bien lo puedan guardar, ya sea en una memoria o lo puedan guardar en sus documentos o en la nube de Google Chrome. Entonces, desde ya, querida audiencia, esos son los 3 sencillos pasos para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestro querido maestro, Jorge Vázquez, para que se despida de toda nuestra querida audiencia con sus palabras de cierre. Así que, querido maestro, el uso de la voz es suyo para que se despida de toda la audiencia. Muchas gracias, licenciada Sara Ruiz. Sarita, todo mi aprecio, gracias por invitarme, gracias por hacerme partícipe de toda esta empresa de educación que con muchos sueños usted forjó y que me hizo a mí partícipe de la misma. Creo que uno de los mayores honores y de las consagraciones profesionales que uno puede tener es presentarse ante el alma mater que a uno lo vio crecer profesionalmente y en educación. Entonces, en ese sentido, yo muy agradecido por el honor. No es discurso, solo son unas líneas porque me sentí comprometido con los discursos. Y quiero agradecer mucho a la comunidad sancarlista, a los invitados, de verdad, muchas gracias por sus felicitaciones. Qué bonito es recibir esas vitaminas espirituales y dentro de poco, primeramente Dios, nos volvemos a ver. Gracias a todos, de verdad, por las felicitaciones y mi querida Sarita, te quiero mucho. Gracias, maestro. Mi admiración y respeto y el aprecio es mutuo desde ya. Un fuerte abrazo virtual, querido maestro. Gracias por compartir sus conocimientos y gracias a ustedes, querida audiencia. Recuerden, desde ya ustedes ya pueden imprimir su diploma de participación. Que pasen una feliz noche. Los esperamos en una próxima conferencia. Feliz noche. Hasta luego. Adiós.